Hola aficionados del Chivas Guadalajara, vamos con otra noticia exclusiva. Pero antes, dale like e inscríbete en nuestro canal para seguir recibiendo las noticias más importantes de forma exclusiva. Vamos a las noticias. La noticia comenzó a circular como un murmullo persistente que se fue transformando en un ruido imposible de ignorar dentro del entorno rojiblanco, porque cuando se habla de Marcel Ruiz y de Chivas, no se habla solamente de un refuerzo más, sino de una declaración de intenciones. La sensación que se respira es que el club decidió apostar por el control absoluto del mediocampo, por el dominio emocional y táctico de los partidos, por una idea que va mucho más allá del corto plazo. Aunque el anuncio se presenta como algo concreto, en los pasillos y en las conversaciones entre analistas, aficionados y exjugadores se sigue tratando como un movimiento cargado de simbolismo, casi como si fuera una jugada maestra diseñada para cambiar inercias. Marcel Ruiz llega envuelto en expectativas enormes, pero también en interrogantes que alimentan el debate, porque no todos los días un futbolista con su perfil aparece como la pieza central de un proyecto. Se comenta que su fichaje responde a una obsesión interna del club por recuperar la pausa, la inteligencia y el orden que durante tanto tiempo definieron la identidad de Chivas. La narrativa que se construye alrededor del habla de liderazgo silencioso, de personalidad fuerte, de un jugador que no necesita gritar para mandar. En ese contexto, la palabra control se repite como un mantra, porque eso es exactamente lo que se espera que aporte, control del ritmo, de los espacios y de los momentos clave. En los corrillos cercanos al vestidor se especula que la llegada de Marcel Ruiz no fue una decisión improvisada, sino el resultado de un seguimiento prolongado, casi obsesivo, por parte de la dirección deportiva. Se dice que durante meses se analizaron sus movimientos, su forma de recibir el balón, su capacidad para girar bajo presión y su lectura del juego cuando el partido se vuelve caótico. Todo eso encaja con una Chivas que busca volver a ser protagonista desde la inteligencia y no solo desde la intensidad. Aunque oficialmente se hable de refuerzo estratégico, muchos interpretan este anuncio como un mensaje directo a la liga, una forma de decir que el mediocampo ya no será un territorio neutral, sino un espacio dominado. Marcel Ruiz aparece como el cerebro que puede conectar líneas, ordenar a sus compañeros y ofrecer una salida limpia desde atrás cuando el rival aprieta. Los rumores también apuntan a que su presencia obligará a replantear roles internos, porque no todos los mediocampistas están acostumbrados a compartir protagonismo con alguien que pide la pelota en todo momento. Esa posible tensión interna es vista por algunos como un riesgo y por otros como una oportunidad para elevar el nivel colectivo. Lo cierto es que el anuncio ha provocado que se hable menos de nombres y más de ideas, de cómo quiere jugar Chivas y de qué tipo de fútbol pretende imponer a partir de ahora. La afición, siempre apasionada y exigente, ha recibido la noticia con una mezcla de ilusión y cautela, porque Marcel Ruiz representa muchas promesas, pero también muchas expectativas acumuladas. En redes y programas de opinión se comenta que su perfil encaja con esa nostalgia por un mediocampo que piense antes de correr, que elija antes de improvisar. Se dice que Chivas llevaba tiempo buscando a alguien capaz de pausar el juego cuando todo parece acelerarse, y en ese sentido Marcel aparece como una respuesta lógica, casi inevitable. Sin embargo, también se escuchan voces que advierten que el peso del escudo y la presión mediática pueden ser un desafío distinto a cualquier otro que haya enfrentado. El rumor insiste en que el club confía en su madurez emocional, en su capacidad para absorber críticas y convertirlas en motivación. Hay quienes incluso sugieren que su fichaje tiene un componente pedagógico, como si su estilo fuera a servir de ejemplo para los jóvenes que vienen empujando desde abajo. En ese relato, Marcel Ruiz no solo llega a jugar, llega a enseñar, a marcar una pauta. Esa idea alimenta la conversación y convierte cada detalle de su llegada en material de análisis, porque no se trata solo de lo que haga con el balón, sino de lo que provoque alrededor. Dentro del entorno táctico, las especulaciones no paran, porque la presencia de Marcel Ruiz abre un abanico de posibilidades que entusiasma a los más analíticos. Se habla de un mediocampo más escalonado, de líneas más cortas, de una circulación de balón más paciente y menos predecible. El rumor sostiene que el cuerpo técnico ve en él a un organizador natural, alguien capaz de leer el partido desde una posición central y ajustar sobre la marcha sin necesidad de indicaciones constantes desde la banda. Esa autonomía es uno de los aspectos más valorados y también uno de los más comentados, porque implica una confianza poco habitual. Algunos analistas imaginan a Chivas construyendo ataques desde una base sólida, con Marcel como eje, mientras otros creen que su mayor impacto se verá en la fase defensiva, cerrando líneas de pase y obligando al rival a jugar incómodo. Todo esto forma parte de una narrativa que todavía se está escribiendo, pero que ya genera debate intenso. El anuncio, lejos de cerrar una historia, parece haber abierto muchas más,
porque cada quien proyecta en Marcel Ruiz sus propias expectativas sobre lo que debería ser Chivas. También se comenta, en tono casi conspirativo, que este movimiento responde a una lectura profunda del momento que vive el fútbol local, donde el mediocampo se ha convertido en el verdadero campo de batalla. En ese sentido, Marcel Ruiz sería la respuesta de Chivas a una tendencia que privilegia la presión y la transición rápida, apostando por el control y la inteligencia como antídotos. El rumor sugiere que el club busca diferenciarse, marcar un estilo reconocible que no dependa de la inspiración individual, sino de una estructura clara. Marcel, con su perfil sobrio y su capacidad para ordenar, encajaría perfectamente en esa visión. Hay quienes incluso afirman que su llegada podría redefinir la jerarquía dentro del equipo, porque el mediocampo suele ser el lugar desde donde se ejerce el verdadero poder futbolístico. Esa idea genera expectativa y también cierta inquietud, porque implica cambios profundos. Sin embargo, la sensación general es que Chivas necesitaba un golpe de timón y que este anuncio cumple esa función, al menos en el plano simbólico. En medio de todo este ruido, lo único claro es que Marcel Ruiz ya ocupa un lugar central en la conversación, incluso antes de que se le vea en acción con la camiseta rojiblanca. Su nombre se repite como una promesa de control, de orden y de identidad recuperada. El rumor seguirá creciendo, alimentado por cada entrenamiento, cada gesto y cada palabra que se filtre desde el entorno. Chivas, por su parte, parece cómoda con esa expectativa, como si supiera que el debate también forma parte del espectáculo. La historia apenas comienza y, aunque se hable de anuncio, todo se siente todavía como una especulación cargada de ilusión, donde el mediocampo se convierte en el epicentro de un proyecto que busca volver a enamorar desde la inteligencia. La segunda parte de esta narrativa se adentra aún más en el terreno de la especulación, porque una vez asimilado el impacto inicial del anuncio, la pregunta que flota en el ambiente es cómo cambiará realmente la dinámica interna de Chivas con Marcel Ruiz como eje. Se comenta que su forma de entender el juego podría modificar automatismos que llevaban tiempo instalados, obligando a sus compañeros a ofrecerse mejor, a pensar un segundo antes de soltar el balón. Esa exigencia silenciosa es vista como una virtud, pero también como un reto para un plantel acostumbrado a resolver muchas situaciones desde la garra. El rumor insiste en que Marcel no llega para apagar esa intensidad, sino para canalizarla, para darle un sentido más claro. En ese escenario, el mediocampo se convierte en una especie de laboratorio donde se probarán nuevas sociedades, nuevos movimientos y nuevas jerarquías. La conversación gira en torno a si el equipo sabrá adaptarse a ese cambio de ritmo, porque controlar no siempre significa dominar de inmediato. Hay partidos que exigen paciencia, otros que piden sacrificio, y Marcel Ruiz parece encarnar esa dualidad que tanto se busca en el fútbol moderno. Algunos observadores apuntan que el verdadero impacto de su llegada no se verá solo en los partidos más visibles, sino en la regularidad, en esos encuentros donde el equipo suele perder claridad. Se especula que Marcel puede ser el antídoto contra la desconexión, ese jugador que baja revoluciones cuando el entorno se vuelve hostil. La idea de control total en el medio no se refiere únicamente a tocar el balón, sino a manejar emociones, tiempos y decisiones. En ese sentido, su fichaje se interpreta como una apuesta por la madurez, por un liderazgo menos estridente y más constante. El rumor también habla de conversaciones internas donde se le habría transmitido esa responsabilidad, casi como un voto de confianza anticipado. Eso alimenta la narrativa de que Chivas no solo lo ve como un jugador más, sino como un pilar alrededor del cual se puede construir algo duradero. Esa percepción eleva la expectativa y, al mismo tiempo, incrementa la presión, porque cuando se deposita tanto en una sola figura, el margen de error parece reducirse. Desde el punto de vista del aficionado, esta segunda capa de especulación despierta emociones encontradas. Por un lado, está la ilusión de ver a Chivas dominar los partidos desde la posesión y la inteligencia, algo que muchos añoran. Por otro, existe el temor de que el equipo pierda sorpresa o se vuelva predecible si todo pasa por un solo cerebro. Esa discusión se repite una y otra vez en espacios de opinión, donde se analiza cada posible escenario. Marcel Ruiz aparece entonces como un símbolo de equilibrio, alguien que puede distribuir responsabilidades sin acaparar protagonismo excesivo. El rumor insiste en que su mayor virtud no es la espectacularidad, sino la coherencia, esa capacidad de hacer que todo tenga sentido. Esa cualidad, aunque menos llamativa, suele ser la que marca diferencias a largo plazo. En ese contexto, el anuncio adquiere una dimensión casi filosófica, porque habla de qué tipo de fútbol quiere practicar Chivas y qué valores quiere transmitir. También se especula sobre el efecto que este movimiento puede tener fuera del campo, en la percepción externa del club.
La llegada de Marcel Ruiz es interpretada por algunos como una señal de estabilidad, de planificación, de un proyecto que piensa más allá de la urgencia. En un entorno donde los cambios suelen ser impulsivos, apostar por un mediocampista organizador se ve como un gesto de calma. El rumor sugiere que esta calma es deliberada, casi estratégica, una forma de contrarrestar el ruido constante que rodea al equipo. Marcel, con su perfil discreto, encaja perfectamente en esa idea. No es un fichaje pensado para vender camisetas por sí solo, sino para sostener un modelo. Esa lectura refuerza la sensación de que Chivas está intentando reconstruirse desde adentro, desde el centro del campo hacia afuera. A nivel táctico, las especulaciones continúan multiplicándose, porque cada entrenador tiene su propia visión de cómo aprovechar a un jugador como Marcel Ruiz. Se habla de distintas estructuras, de mediocampos más compactos o más abiertos, de la posibilidad de que su presencia libere a otros compañeros para asumir roles más ofensivos. El rumor sugiere que su inteligencia posicional permitirá al equipo arriesgar un poco más sin perder equilibrio. Esa promesa resulta especialmente atractiva para quienes sienten que Chivas ha jugado con demasiada cautela en ciertos tramos. Marcel aparece entonces como el punto de apoyo que permite explorar nuevas variantes sin caer en el desorden. Todo esto, por supuesto, sigue siendo parte de una construcción narrativa que se alimenta de expectativas, porque el fútbol rara vez se comporta de manera lineal. Sin embargo, la sola posibilidad de ese cambio ya genera conversación y mantiene viva la ilusión. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. Al final, esta segunda parte de la historia refuerza la idea de que el anuncio de Marcel Ruiz por Chivas no es un punto de llegada, sino un punto de partida. El control total en el medio es más una aspiración que una certeza, una promesa que deberá construirse partido a partido. El rumor, la especulación y el análisis seguirán acompañando cada paso, porque así funciona el fútbol cuando un club grande decide apostar por una idea clara. Marcel Ruiz se convierte en el rostro visible de esa apuesta, en el símbolo de un Chivas que quiere volver a mandar desde la inteligencia. Y aunque todavía todo se sienta como una historia en desarrollo, la expectativa ya está instalada, flotando en el ambiente, esperando a ser confirmada o desafiada por la realidad del juego. La conversación no se detiene y, de hecho, parece intensificarse a medida que pasan las horas, porque cuando un nombre como el de Marcel Ruiz se asienta en el imaginario colectivo de Chivas, surgen capas nuevas de interpretación. Hay quienes aseguran, siempre en tono de rumor, que su llegada también responde a una necesidad de equilibrio institucional, como si el club buscara un punto de apoyo no solo en el campo, sino en la narrativa que lo rodea. Marcel es visto como un futbolista que no genera escándalos, que no vive del gesto exagerado ni de la polémica constante, y eso en un entorno tan expuesto como el rojiblanco se considera casi un valor estratégico. Se comenta que su perfil ayuda a bajar la temperatura mediática, a centrar la discusión en el juego y no en el ruido externo. Esa calma aparente se traduce en una expectativa de liderazgo diferente, menos visceral, más reflexivo. El rumor insiste en que Chivas quiere que el mediocampo sea un lugar de orden en medio del caos habitual de la competencia, y que Marcel Ruiz encarna esa idea mejor que nadie. No se habla solo de pases o posicionamiento, sino de una forma de entender el fútbol que puede contagiarse. En ese relato, cada toque, cada movimiento sin balón, cada decisión simple adquiere un significado mayor, como si el control total fuera también una metáfora de estabilidad. Otro punto que se comenta con insistencia es cómo esta incorporación podría influir en la identidad del equipo a mediano plazo, porque no se trata únicamente de lo inmediato. El rumor plantea que Marcel Ruiz podría convertirse en una referencia para futuras decisiones, un molde a partir del cual se definan perfiles y estilos. Chivas, históricamente asociado a una idea muy particular de juego, parece querer reencontrarse con esa esencia desde el mediocampo, y Marcel aparece como el primer paso visible de ese camino. Se especula que su presencia facilitará la transición de jóvenes talentos, ofreciéndoles una estructura clara dentro del campo. Esa función de guía, aunque no figure en ninguna presentación oficial, es una de las más comentadas en los análisis. El control total del medio, en esta lectura, no significa rigidez, sino coherencia, una línea conductora que permita al equipo crecer sin perderse. Por eso, el anuncio se interpreta como algo más profundo que un simple fichaje, casi como una declaración de principios. Marcel Ruiz, en ese sentido, no solo juega, sino que representa una idea que Chivas quiere volver a defender con convicción. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias?
No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.